Ok, esperamos tantito en lo que se conectan todos, por favor. Ok, esperamos tantito en lo que van llegando sus demás compañeros, por favor. Ok, no todos me mandaron lo de su aparato, los que lo mandaron, muy bien, los felicito porque la mayoría lo hizo bien y si no corrigieron y estuvieron bien. Ahora, vamos a revisar ahorita lo de sus simuladores, por favor. Creo que ya habíamos avanzado en una parte en lo de la potencia que habíamos quedado ya ahí. Si estaba bien o no, pero nos faltaba lo del consumo por kilowatts hora y bueno, y obviamente el gasto que se hacía. Entonces, por favor, para que vayan teniendo a la mano sus módulos, porque vamos a revisar esas respuestas. Bien, entonces nos vamos a ir, por favor, al simulador 1, al ejercicio 4. Simulador 1, ejercicio 4. Ok, dice, calcula la potencia eléctrica de un dispositivo electrónico alimentado con un voltaje de 120 voltios, cuyo funcionamiento requiere una intensidad de corriente de 8 amperes. Calcula también la energía eléctrica media mensual consumida por el dispositivo, si diariamente debe estar encendido en promedio durante 12 horas. Nota, se sabe que el dispositivo es encendido durante 26 días por mes, o sea, ahí ya nos están diciendo, ya no son los 60, pero son 26. Redondea el consumo eléctrico al entero más cercano. Bien, ahí la respuesta ya hemos quedado que era, la potencia era de 960 watts. Y bueno, la respuesta ahí es el inciso E, energía 300 kilowatts hora. ¿Sí? Ahí no nos dicen el costo ni nada de eso, pero sí tenemos que calcular los kilowatts hora, entonces 300 kilowatts hora. ¿Dudas ahí? Respuesta correcta, inciso C. Entonces pasamos a la siguiente, simulador 2, ejercicio 8, por favor. Igual, calcula la potencia eléctrica de un dispositivo electrónico alimentado con un voltaje de 120 voltios, cuyo funcionamiento requiere una intensidad de corriente de 4 amperes. Calcula también la energía eléctrica media mensual consumida por el dispositivo, si diariamente debe estar encendido en promedio durante 6 horas. Se sabe que el dispositivo es encendido durante 23 días por mes, redondea el consumo eléctrico al entero más cercano. Igual ahí no hay que sacar costo, pero sí hay que sacar kilowatts hora. Y bueno, la respuesta ahí quedamos que la potencia era de
480 watts. Entonces, la respuesta es del inciso B, 66 kilowatts hora. 66 kilowatts hora. En realidad les debió de dar 66.24, pero nos dice que lo redondeamos, entonces se queda en 66. Inciso B. ¿Preguntas? Bien, pasamos por favor al simulador 3, al ejercicio 10. Dice, calcula la potencia eléctrica de un dispositivo electrónico alimentado con un voltaje de 120 voltios, cuyo funcionamiento requiere una intensidad de corriente de 15 amperes. Calcula también la energía eléctrica media mensual consumida por el dispositivo y diariamente debe estar encendido en promedio durante 10 horas. Se sabe que el dispositivo es encendido durante 24 días por mes, redondea el consumo eléctrico al entero más cercano. Ya habíamos dicho que la potencia era de 1800 watts, por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso C. La energía promedio es de 432 kilowatts hora. 432 kilowatts hora, por favor. Finalmente, simulador 4, ejercicio 4. Bueno, ahí ya no lo voy a leer todo. Nada más quedamos que la potencia era 360 watts. Y bueno, el consumo de energía en promedio nos debió de dar 17.28, que como nos dice que lo redondeamos, la respuesta es el inciso D de dedo. 17 kilowatts hora. 17 kilowatts hora. Entonces, si contesté lo que me salió que fue 17.280, ¿está mal? Pues para empezar no hay ninguna respuesta que tenga punto decimal, entonces pues no podrías poner esa. Si te fuiste con la idea de que era la B porque dice 17.280 y tiene todo, pues ojo ahí, porque ahí te está diciendo 17,000 y la verdad es que tú consumes 17 puntos y tantos. O sea, no es lo mismo que digas tengo ahorrados 17,000 pesos a que digas, híjoles, nada más traigo 17 pesos en mi bolsa. Entonces, como sí nos dice desde ahí en la nota 2, redondea el consumo eléctrico al entero más cercano, hay que tratar de sí hacer precisamente ese redondeo. Ok. Y recuerden, ¿cómo redondeo? ¿Cómo sé si se queda en 17 o sube a 18? Si es arriba del punto 5, entonces redondeamos al siguiente. Si es menor a punto 5, se queda en el número que ya está. Bien, siguiente título ya no es nuestro último tema, que es relativamente muy sencillo. Se llama circuitos, por favor. Circuitos. Circuitos eléctricos. Circuitos eléctricos. Ok, les voy a compartir ahorita aquí. Esto de circuitos es relativamente sencillo. Solo vemos dos tipos de circuitos y bueno, básicamente lo que hay que como aprendernos es esto que tenemos acá. Ahorita lo vamos a explicar. Bien, tenemos dos tipos de circuitos, los circuitos en serie y los circuitos en paralelo. Los circuitos en serie, aquí como nos dice, los circuitos en serie, los receptores se conectan a continuación uno del otro, el final del primero con el principio del segundo y así sucesivamente. ¿Sí? Ejemplo de esto son las luces navideñas que nosotros prendemos. Acuérdense, bueno, ahorita ya no vienen tan así, pero yo me acuerdo cuando era niña, si se descomponía un foquito, se fundía, a partir de ahí ya todo lo que restaba ya no servía. Entonces, cuando tenían nuestros papás, o bueno, en mi caso mi mamá, tenía repuestos, pues los cambiaba. Y si no, pues ponía uno de los últimos al principio y el que no funcionaba hasta el último y otra vez seguía todo y ya nada más lo que ya no encendía era lo último, que ya estaban fundidos o no tenían foquito. Bueno, ¿por qué funciona de esta manera? Ah, bueno, vamos a ver. Los circuitos en serie, básicamente, mira, por ejemplo, aquí inicia la electricidad y van fluyendo. Si este tiene electricidad, deja que pase la electricidad y va al siguiente y deja que pase y al siguiente y así se sigue. Entonces, si uno no tiene electricidad o no sirve,
en ese momento es como si cortara, ¿sí? Como si cortara el flujo de electrones, el flujo de electricidad, y entonces en automático, pues ya, hasta ahí queda. Ya no permite el paso de más electricidad, por eso son en serie, ¿sí? Ahora, vamos a ver las características de estos circuitos o de este tipo de circuitos. Bien, este tipo de circuitos tiene características que la intensidad de corriente que atraviesa los receptores de la misma, o sea, lo que va aquí, recuerden que la intensidad es el flujo, es la misma y es igual al total del circuito. Esto sí anótenlo. De hecho, aquí lo importante es que anoten esto que está aquí como en negritas o de este lado. ¿Sí? Entonces, la misma intensidad que tiene el primer foquito, tiene el segundo foquito. O sea, que todos brillan igual. En este caso, ¿cómo lo distinguimos? Todos brillan igual. Y luego, bueno, recuerden que las resistencias son aquellas que no permiten que el flujo de los electrones pasen tan rápido. A ver. A ver, denme un segundito. Aquí está. ¿Sí? Las resistencias básicamente hacen que el flujo de electrones vaya siendo menor. ¿A qué me refiero con menor? Mira, por ejemplo, aquí tenemos esto. No es lo mismo que solamente entre la electricidad así y se siga de filita, o sea, en línea recta, a que si entra aquí, llega a la resistencia y que entonces se va a tardar más tiempo en atravesar este zigzag, que es la resistencia, a que si va en línea recta. Entonces, ¿dónde encontramos todas estas resistencias? En todos nuestros aparatos electrónicos, en los conectores, en el foco, cuando hacemos esto de la perilla, la parte de arriba del foco es una resistencia. Quiere decir que el flujo de electrones va pasando más lento. Esto es lo que hace una resistencia. Y en los circuitos en serie, en realidad lo que sucede con las resistencias es que la resistencia total es la suma de todas las resistencias. O sea, la resistencia total, los ohmios totales es la suma de este primer foquito más este segundo foquito más todos los foquitos. Ahora, la tensión total que se refiere al voltaje es igual a la suma de todos los voltajes de cada uno de los receptores conectados en serie. O sea, el voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3 más el número de focos que haya es igual al voltaje total. Y aquí viene esta parte que les decía, si desconectamos un receptor, todos los demás receptores en series con él dejarían de funcionar. O sea, porque no puede pasar corriente. ¿Sí? Necesitamos que funcionen todos para que la corriente fluya. Bien, ¿dudas o preguntas hasta aquí? No. Les digo, ¿qué les recomiendo que anoten? Lo de intensidad total igual a la intensidad 1 más la intensidad 2 más la intensidad 3, etc. La resistencia total es igual a la suma de todas las resistencias. Esto hay que básicamente hasta aprendérnoslo, ¿eh? Porque ahorita vamos a contestar juntos y se van a dar cuenta porque se los digo. Si hablamos de un circuito en paralelo, sale, denme un segundo. El siguiente circuito en paralelo. Ay, ¿dónde están? Aquí hay uno. Bueno, los circuitos, dice aquí que los circuitos en los receptores se conectan unidas todas las entradas de los receptores por un lado y por el otro las salidas, ¿sí? Bien, por ejemplo, este es muy común en nuestra casa, ¿no? Cuando nos hacen la instalación eléctrica o la manera en la que prenden los focos. Bueno, algunos son en serie, ¿no? Porque a veces la gente hace que pone 2, 3 foquitos por fuera de su casa, con un solo botón prenden todo. Pero hay algunos que no, o sea, necesitan un encendedor para todos. Por ejemplo, si yo llego a mi casa y prendo mi primera luz con la que yo entré, no sé, la de la cocina, la sala, mi cuarto, lo que sea, no por prender esa luz se prenden todas las de la casa. Si hacen eso, pues por ahí quien les hizo la instalación no la hizo tan bien, o a lo mejor a ustedes les gusta mucha luz o muy oscuro, les da miedo la oscuridad, ¿no? Son de esos de que se paran en la noche a comer algo y por miedo no van, no se hacen hasta pipí, y luego los niños no, por no levantarse al baño por miedo. Entonces, cuando yo prendo en la casa o prendemos en nuestra casa una luz, no se enciende todo, porque están en paralelo. ¿Cómo son los circuitos en paralelo? Entra la electricidad, pon tú que este sea un foco, una resistencia,
Pero aunque este foco esté apagado o encendido, de todas formas sigue pasando electricidad a todos los demás. ¿Sí? Por ejemplo, aquí sale otro y la electricidad no se corta. ¿Sí? No es como las series, el circuito en serie. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo. Entra la electricidad de este lado y aquí, mira, se sigue, aquí ya le pasa electricidad a este foquito, se sigue y este también. O sea que si este no se enciende, no pasa nada porque el que sigue también puede seguir encendido. Entonces, así son los circuitos en paralelo. Mira, por ejemplo, estos imágenes que tenemos acá. En conexión en serie, mira, aquí sigue toda la conexión. Si este se apaga, ya no permite el flujo de electricidad para acá, entonces ya no enciende este. Pero en paralelo no importa, porque si este se apaga, no importa, de todas formas, estos cables extra le permiten llegar la corriente eléctrica al otro foquito. Bien, vamos a ver unas características de los circuitos en paralelo. Dice que las tensiones de todos los receptores, o sea que todo el voltaje, es igual al voltaje del circuito, al voltaje total. ¿Sí? Entonces el voltaje total es igual al primer voltaje, al segundo voltaje, porque este foquito va a seguir gastando lo mismo que este otro y el voltaje total es el mismo que utilizan estos. Recuerda que el voltaje es como el empuje que se le da a la intensidad de corriente para que llegue hasta el aparato que vamos a ocupar o que la electricidad llegue aquí a nuestra casa o a sus casas. Luego, la suma de cada intensidad que atraviesa cada receptor es la intensidad total del circuito. Entonces, aquí la intensidad total es igual a la suma de todas las intensidades. No así en paralelo. Recuerden que en paralelo, aquí las intensidades eran iguales siempre. Lo mismo acá, en paralelo, el voltaje total es igual a cualquier voltaje del circuito, mientras que acá en la de serie el voltaje total es igual a la suma de los voltajes. Finalmente, las resistencias se calculan con sus recíprocos de las resistencias, que es poner 1 entre R, o sea, 1 entre la resistencia total es igual a 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2, etc. Todos los receptores conectados en paralelo quedarán trabajando a la misma tensión que tenga el generador. Si quitamos un receptor del circuito, nosotros seguiremos. Es decir, que ahí no pasa nada, no sucede nada. Bien, vamos a irnos a su libro, bueno, perdón, a su módulo. Por favor, al simulador 1, el ejercicio 2. Simulador 1, ejercicio 2, por favor. Ok, díganme ahí, ¿qué tipo de circuito es? ¿Circuito es en serie o en paralelo? ¿Tenemos ahí un circuito en serie o en paralelo? No me dice nada, ¿es en serie o es en paralelo? En serie. En serie, muy bien. Sí, si te das cuenta es en serie porque todo va conectado, muy bien. Y luego me dice, por ejemplo, el inciso A. Todos los componentes tienen el mismo voltaje. Como yo ya sé que es en serie, lo que me corresponde a mí hacer, pues es ver que eso sea cierto o no. Entonces me dice, es en serie y dice que todos los componentes tienen el mismo voltaje. En los circuitos en serie, el voltaje es igual a la suma de todos los voltajes, entonces esa no puede ser, porque me está diciendo que todos tienen el mismo voltaje y no es cierto, porque el circuito en serie es la suma. Después la B dice, la resistencia total es la suma de las resistencias individuales. O sea, le dice, la resistencia total es la suma de las resistencias individuales. Ok, aquí tenemos que la resistencia total es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más todas las resistencias. Entonces, esa tampoco puede ser la respuesta porque está diciendo que es la suma y aquí vemos que no es la suma, que son igualdades. Después me dice, la resistencia total, la suma de los recíprocos con las resistencias individuales. No, porque aquí yo no ocupo recíprocos. Sí, los recíprocos es como esto que tenemos. Ay, perdón. Perdón. Como
Ah, muchas gracias. Como estos que tenemos acá abajo, esos sí son recíprocos. Sale, dice, la intensidad de corriente del circuito es igual a la suma de las intensidades de sus componentes. Ah, no es cierto, miento, perdón. Ok, me equivoqué en la lectura de la B, pero bueno, vamos a ver las B. La intensidad de corriente del circuito es igual a la suma de las intensidades de sus componentes. No, mira, porque la intensidad no es suma, es igualdad. Perdón, la respuesta es la B, pero yo la leí como, o me imaginé que era intensidad, pero es resistencia. Dice, la resistencia total es la suma de las resistencias individuales. Sí, mira, la resistencia total es la suma de la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Por lo tanto, ahí nuestra respuesta es el inciso B. Dígame si sí se entendió, por favor. Básicamente ahí no hay que, no es como pensarle tanto, nada más es ver si es en serio o en paralelo y seguir esto, este orden, aprendernos esto. Bien, ¿dudas o pasamos con la que sigue? No hay dudas, gracias. Ok, entonces pasamos al simulador 2, ejercicio 6, por favor. Simulador 2, ejercicio 6. Bien, tenemos de nuevo ahí un circuito. ¿Qué tipo de circuito es? ¿En serie o en paralelo? En serie. Bien, es en serie. Entonces vamos a tomar en cuenta de nuevo estas que tenemos acá porque es en serie. Dice, todos los componentes tienen el mismo voltaje. No, porque en serie es suma, no igualdad. Entonces esa no es. La siguiente, la resistencia total es la suma de las resistencias individuales. Sí, es así, la resistencia total es la suma de las resistencias individuales. Entonces, esa sí está bien, esa sería la respuesta. Vamos a ver por qué las demás no. La resistencia total, la suma de los recíprocos de las resistencias individuales. No, porque ese es en los circuitos en paralelo y nosotros estamos en los circuitos en serie. Después, la intensidad de corriente del circuito es igual a la suma de las intensidades de sus componentes. No, mira, la intensidad acá es suma, perdón, es igualdad, no suma. Donde es suma es en el de paralelo y este es en serie. Entonces, pues esa no puede ser. Bien, ¿alguna duda aquí? No, Ok, en simulador 3, ejercicio 4, por favor. Bueno, prácticamente ahí se repite y la respuesta sigue siendo la misma. La resistencia total es la suma de las resistencias individuales. Nada más para que lo tengan en cuenta, por favor. Y nos vamos a ir finalmente al simulador 4, al ejercicio 6. Esa la van a contestar ustedes y me escriben la respuesta, por favor, en privado. Simulador 4, ejercicio 6. Ok, Elvia, revisa de nuevo, por favor. Miguel y Jonathan están bien.
Jose y Denise, revisen su respuesta, por favor. Ok, vamos a revisar la respuesta. Me dice, todos los componentes, para empezar, ¿es un circuito en serie o en paralelo? ¿En serio? En serie. Entonces dice, todos los componentes tienen el mismo voltaje. Aquí estamos en el de en serie. No es cierto, los componentes no tienen el mismo voltaje. El voltaje total es igual a la suma de todos los voltajes, entonces esa no puede ser. Luego la B, que algunos se confundieron, dice, la intensidad de corriente del circuito es igual a la suma de las intensidades de sus componentes. No, mira, porque es en serie. Entonces la intensidad total es igual a la intensidad en cualquier parte del circuito. Y no es suma, es igualdad, entonces esa no puede ser. Se dice, la intensidad de corriente I que circula tiene el mismo valor en todos los componentes del circuito. Eso sí está bien, mira, porque la total es igual a la 1, a la 2, es igual a la 3, etcétera, etcétera. Entonces la respuesta es el inciso C. Vamos a ver por qué la D tampoco es. Dice, la resistencia total, la suma de los recíprocos de las resistencias individuales. ¿Y qué es un recíproco? Porque a veces igual como que siento que no sabemos y por eso no entendemos. Bien, un recíproco es como cuando tú dices, híjoles, es que a mí me gusta el amor, pero que sea recíproco, ¿no? Si yo doy chocolates, a mí que mañana me traigan flores, ¿no? Bueno, un recíproco es algo invertido, ¿sí? Por ejemplo, el número 4 tercios. ¿Sale? En los recíprocos que hacemos, nada más cambiamos numerador por denominador y viceversa. Si este 3 estaba abajo como denominador, se va como numerador arriba. El 4 era numerador, ahora se va como denominador. ¿Vale? Y cuando yo los multiplico, me tienen que dar 1. Por ejemplo, 4 por 3, recuerden, la multiplicación de fracciones es directa. 4 por 3, pues me da 12. Y 3 por 4 también me da 12. Y 12 entre 12 es 1. ¿Sí? Ese es un recíproco. Ahora, ¿qué pasa acá abajo? ¿Por qué son recíprocos o por qué se dice que el recíproco de las... Ay, qué horas. Que el recíproco de las resistencias. Ah, bueno. Porque si tú lo ves de esta manera, la resistencia, pues así se escribe, ¿no? Resistencia. Si la vuelvo fracción, le pongo abajo un 1 para decir que es de un entero, resistencia. Pero si la vuelvo recíproca, pues lo cambiamos 1 entre la R. Esto es un recíproco. Y esta solo aplica en los paralelos, ¿sí? Pero como aquí estamos viendo en serie, por eso la D no es respuesta, ¿sí? Porque la D te dice que la resistencia total es la suma de los recíprocos de las resistencias individuales, o sea, esto de acá abajo. Y no es cierto porque en los circuitos en serie, la resistencia total es igual a la suma de todas las resistencias. Ok, ¿dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? No. Bueno, No. ok, dudas, de nuevo preguntas, comentarios de alguna parte que no se haya entendido de todas las clases que llevamos hasta aquí. No, sí, sí o no. Bueno, hoy tienen examen, entonces son las 9:35, al 5 para las 10. Nos vamos a conectar, por favor, para dar las respuestas ya nada más. En el apartado en Schoology que dice examen, como ya pueden recordar cómo lo hemos hecho, van a entrar, pero les voy a mandar primero el examen por WhatsApp. Entonces yo les recomiendo que primero lo resuelvan y hasta que ya lo tengan, entren a Schoology e ingresen sus respuestas, porque como pueden recordar, pues ahí no viene como que el apartado con toda la pregunta, sino simplemente se pregunta uno y hay que elegir la respuesta que ya tengamos
con base en el examen que les voy a estar enviando. Entonces, les voy a enviar ahorita el examen. ¿Alguna duda, pregunta, comentario sobre esto? Ok, entonces vamos a cerrar sesión y les envío ahorita rapidísimo su examen y regresamos aquí al 5 para las 9, perdón, para las 10, por favor, nada más a dar respuesta. Ok.